Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Una grata bendición estar con ustedes en un sábado más, en este 13 de noviembre del año 2021, como se los hemos prometido. Ahora vamos a tener la enseñanza de cómo Saulo, quien es Pablo, fue bautizado en el nombre del Señor Jesús y él mismo bautizó en el nombre del Señor Jesús. Y en esta ocasión me acompaña mi hijo Noé Marín, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pues Dios bendiga a todos los hermanos. Es un gran privilegio estar aquí enseñando la palabra de Dios. Aleluya. Que este estudio sea de una gran bendición y yo pido que el Señor me use grandemente y asimismo use a todos los hermanos que están viendo esta enseñanza y que el Señor les bendiga a todos. Aleluya. Gracias, pastor, por darme este privilegio de estar aquí. Aleluya, y que el Señor les bendiga a todos. Amén, gloria al Señor. Noé Marín, mi hijo, pues es baterista en la iglesia. ¿Desde qué edad? Desde 5 años, 6 años. Y también es pianista. ¿Desde cuándo? Um, Casi comencé desde un año. Hace un año, o sea, un año atrás, cuando tenías 11 años, ¿verdad? Uh-huh. Amén. Y también él es predicador. ¿Ha predicado desde qué edad? Desde como, 7 años. Amén. Entonces, a la edad de 13 años, ya tiene 6 años más o menos, predicando la palabra del Señor, y cada mes predica por lo menos una vez cada mes. Y en esta ocasión es un privilegio que vamos a compartir con él este tema y con cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía nuestra. Y antes de entrar en el tema que traemos esta tarde, voy a pedir a mi hijo Noé que nos dirija en oración. Amén, aleluya. Entonces vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por este momento, Señor, aleluya, que vamos a tener en esta enseñanza, aleluya. Bendíganos, aleluya, bendiga nuestro corazón y nuestra mente. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, aleluya. Y que esta enseñanza haga el efecto necesario, aleluya, en todos los hermanos, aleluya, en el nombre del Señor Jesús. Que seas tú en cada uno de nosotros, aleluya. Úsanos grandemente, Señor. Bendiga nuestras vidas, aleluya, a cada uno de los hermanos en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Que tu espíritu esté en medio de cada uno de nosotros. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendíganos, Señor. Que seas tú en cada uno de nosotros, usándonos grandemente, Señor. Aleluya. Queremos sentir tu presencia, Señor. Sentimos que tu presencia está aquí en el nombre del Señor Jesús. Pedimos bendición en cada una de nuestra vida en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, una grata bendición. Amén, gloria al Señor. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de la iglesia neotestamentaria, y cuando digo neotestamentaria es porque en el Antiguo Testamento no había iglesia. La iglesia es algo de el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver un poco de cómo el Señor prometió que iba a fundar su iglesia, pero el Señor Jesús no fundó ninguna iglesia, la fundaron los seguidores de él, los que fueron discípulos por 3 años y medio, y después de 3 años y medio se convirtieron en apóstoles, enviados y maestros para que ellos llevaran el evangelio que el Señor Jesús vino a predicar. Y Jesús prometió que iba a fundar su iglesia, pero la fundaron los apóstoles. Y cuando nosotros vemos que los apóstoles fundan la iglesia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, de ahí para acá existe la iglesia ya como algo real, como el día que el Señor llena a los 120 con el Espíritu Santo.
Y luego los judíos que habían venido a Jerusalén, que estaban dispersos por el Imperio Romano y que venían para la fiesta de Pentecostés, al oír el estruendo y al observar que estos hombres estaban hablando lenguas que ellos se les hacía raro, porque aparte de las lenguas que Dios dio en ese día a los 120, también les dio interpretación, y los oían que había interpretación de lengua, porque los que venían de Cilicia, de Cirene, de Mesopotamia y de todas partes donde habían diferentes idiomas, entendían lo que los apóstoles estaban hablando. Muchos decían, estos hombres están locos, otros decían, estos están llenos de mosto. Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Y ahí tenemos el primer mensaje, cuando ellos van y llegamos al versículo 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que la gente se compungió de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, o sea, a los otros 11 apóstoles, porque ya había sido elegido Matías, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el verso 38 del capítulo 2 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Los judíos entonces recibieron el bautismo que los apóstoles predicaron y predicaron el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Este es un fundamento que estoy hablando bíblico, ¿verdad? Porque es consistente el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí los judíos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque eran los judíos que estaban dispersos por el mundo. Pero también cuando llegamos al capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 5 en adelante, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y comenzó a predicar a Cristo. Ahí había un mago llamado Simón que ejercía la magia en ese lugar y tenía a toda la gente engañado, porque la gente decía, este es el gran poder de Dios. Pero cuando oyeron a Felipe que predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, incluso Simón mismo se bautizó y estaba siempre con Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, estoy en el capítulo 8, el versículo 12 al 16 en este momento del libro de los Hechos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan para que viniesen y orasen por ellos para que recibiesen el don del Espíritu Santo, porque aún no había sido derramado sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miren, ahí tenemos a los samaritanos, que es una mezcla de judíos, o sea, de israelitas, y de gentiles bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y los gentiles, que somos nosotros, los primeros gentiles que creyeron en el Señor Jesús, están en el capítulo 10. Es Cornelio y su familia y sus amigos, un centurión que estaba en Cesarea, pero que era del ejército romano. Este hombre era piadoso y el Señor le dijo, manda a llamar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y cuando lo trajo, Pedro comienza a predicar en la casa de Cornelio en el capítulo 10, verso 43 al 48. Estoy del libro de los Hechos. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces toda doctrina tiene que ser consistente. Y aquí vemos que los discípulos, que ahora son apóstoles, que fueron enviados a predicar y a bautizar, ellos bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora, vamos al tema que nos apremia este día,
que es que Saulo, que después vino a ser Pablo, fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Ahora tenemos la participación de nuestro hermano Noé. Yo le hago la pregunta a él, ¿quién era Pablo? Bueno, Pablo era un hombre, aleluya, que antes se llamaba Saulo, que antes tenía el nombre de Saulo, Amén. según Hechos capítulo 9, 1 al 2. Aleluya, vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 2. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y él pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo traese presos a Jerusalén. Amén. Aleluya. Solo, como ya leímos, él era un perseguidor de la iglesia. Amén. Él perseguía a los discípulos, a los que creían en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se quería deshacer de ellos. Aleluya. Pero Saulo era un judío de la tribu de Benjamín, según Filipenses 3, 1 al 5. Aleluya. Amén. Filipenses 3, 1 al 5. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Amén. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al 8º día. Amén. Del linaje de Israel. Amén. De la tribu de Benjamín, Gloria de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Amén. Sí. él era un hombre de la tribu de Benjamín, era un judío. Amén. Aquí dice que era un judío. Y Saulo fue un discípulo de Gamaliel. Él fue, Gamaliel fue el que enseñó a Saulo. En la ley. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Hechos 22:3. Aleluya. Hechos 22:3. Y dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Entonces aquí podemos ver de que ¿quién era Pablo? Su nombre original era Saulo, era un perseguidor de la iglesia, era un israelita de la tribu de Benjamín, judío, y él fue instruido por un doctor llamado Gamaliel. Incluso este hombre, Gamaliel,
fue el que aconsejó a los discípulos, perdón, a los sumos sacerdotes que no siguieran estorbando a los discípulos del Señor Jesús, porque si esa obra era de Dios, nadie la podía detener. Ese era Pablo. Antes de venir a ser Pablo, él era Saulo, un perseguidor de la iglesia. ¿Y cómo es que él se convierte en un discípulo de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo es que se convierte en un discípulo de nuestro Señor Jesús, hermano Noé? Bueno, cuando solo quería perseguir a los que creían en el Señor Jesús, él fue a Damasco, ya después de pedir las cartas del sumo sacerdote, fue en camino a Damasco. Y como a mediodía se le apareció el Señor de un resplandor desde el cielo, un resplandor brillante, y cayó Saulo, diciendo, ¿quién eres, Señor? Amén. Y esto es una revelación que hace el Señor. Amén. Yo soy Jesús, Gloria al a Señor. quien tú persigues. Amén. Aleluya. Y pues Saulo estaba espantado porque oía esa voz, pero no veía a nadie. Amén. Pero fíjense, hermanos, que en esa misma hora reveló que el Señor reveló su nombre. Amén. A Aleluya. Saulo, sí, gloria al Señor. Amén. Pero Saulo sigue diciendo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor dice, levántate y ve a Damasco. Amén. Y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Amén. Gloria al Señor. Y como Saulo no veía a causa de la gloria del Señor, tenía que llevarlo de las manos a los que estaban con él, tenía que llevar a Saulo con la mano porque no veía dónde iban. Cuando llegaron a Damasco había un discípulo ahí que se llamaba Ananías. Amén. Entonces mi pregunta es, ¿quién bautizó a Saulo? Bueno, Ananías bautizó a Saulo. ¿Y en qué nombre lo bautizó? En el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? En Hechos 22:16. ¿Qué dice ahí? Dice así la palabra del Señor Jesús. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. ¿Cuál nombre? En el nombre del Señor Jesús. Está claro, ¿por qué? Porque ¿quién se le apareció en el camino? Jesús. ¿Quién le reveló su nombre? Jesús. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta del cielo fue, Jesús. yo soy Jesús. a quien tú persigues. Y entonces, él fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Lo que él recibió, incluso él enseñando acerca de la cena del Señor, dice, yo no les estoy enseñando otra cosa más que lo que he recibido. O sea, lo que uno recibe, eso es lo que enseña. Cuando él va a predicar la palabra del Señor, incluso Pablo hizo 3 viajes misioneros, pero vamos a hablar del tercer viaje misionero en esta ocasión. Pablo no solamente bautizó, sino rebautizó a los discípulos que ya habían sido bautizados por Juan el Bautista, los rebautizó en el bautismo de la gracia. El bautismo de la gracia es en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Vamos al capítulo 19, versículo 1 al versículo 7, hermano Noé. Aleluya. Dice así la palabra del Señor Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Entonces allí vemos que Pablo, él da lo que él ha recibido. Él fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Él también manda a que las personas que van a creer y que van a venir a ser discípulos del Señor sean bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a profundizar un poquito más en esta parte. Y cuando Pablo está relatando su conversión, dando su testimonio, hablando acerca de sí mismo, y eso es hablar de la primera persona, ¿verdad? Eso decíamos. Amén. O sea, que está hablando no de algo que alguien le contó, sino que está hablando de la experiencia personal que él tuvo. Eso es un testimonio acerca de la primera persona, o sea, acerca de mí mismo. Dice que cuando lo arrestaron en Jerusalén, él les dijo cómo él era un perseguidor de la iglesia. Está en el capítulo 22, del versículo 6 en adelante, del libro de los Hechos. Y él relata su conversión, tal como la vimos ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y Ananías, que es un discípulo que va huyendo de Jerusalén por la persecución que la iglesia estaba recibiendo, él estaba morando en Damasco. Él era un judío y el Señor le dijo a Ananías, estoy en el capítulo 9 en este momento, el versículo 10, dice la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, el Señor dijo en visión. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús. En el Antiguo Testamento el Señor era Adonai o era Yahweh, pero en esta ocasión es la revelación del Señor o de Yahweh, es Jesús. Por eso Jesús, su nombre significa Jehová salva o Yahweh es salvación. Entonces el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, ¿a quién está respondiendo? A Jesús, ¿verdad? Jesús. Amén, gloria al Señor. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan, ¿qué? Su nombre. ¿Con quién está hablando? Con Jesús. Con Jesús, con el Señor, a todos los que invocan tu nombre. Y si usted presta atención a lo que está persiguiendo, incluso los apóstoles fueron perseguidos por causa de ¿qué? De predicar el nombre. El nombre, o sea que los sumos sacerdotes no le estaban diciendo a los apóstoles no lean una porción de la Escritura o no prediquen una porción de la Escritura, en este caso el Tanaj del Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento para nosotros, la Biblia hebrea o el Tanaj. Ellos lo que le están diciendo es que no prediquen el nombre del Señor Jesús. Y dice que Pablo quería, estoy en el versículo 2 del capítulo 9, lo que quería era traer a hombres y a mujeres de este camino. ¿De cuál camino? De lo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor de los padres de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los padres de los judíos, está hablando con Ananías y le dice, el Señor le dijo, ¿quién? El Señor Jesús, en este caso, en el Antiguo Testamento, Adonai, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué?
por mi nombre. Por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria al Señor Jesús. Eso es lo que Pablo está relatando en el capítulo 22 de el libro de los Hechos, desde el versículo 6 en adelante. Ahora, pero ¿por qué yo estoy enfatizando esta parte? Porque fíjese lo que Ananías está relatando y está diciéndole a Saulo, según lo que Saulo explica aquí con más detalles. Dice en el versículo 12, después de que Pablo relata su conversión, en el versículo 12 del capítulo 22 del libro de los Hechos dice: Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Oiga, el Dios de nuestros padres, el Dios de Isaac. ¿Quién se le apareció en el camino? Jesús. Jesús. Saulo le dice: ¿Quién eres? Señor, este es Adonai. Y Adonai le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Jesús. Su nombre. Su nombre. Su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Es el Dios, el nombre del Dios de nuestros padres, dice. O sea, que el nombre del Dios de nuestros padres, en el caso de Ananías, que era un judío, descendiente de Israel, de Isaac y de Jacob, era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, de todos los judíos. Es el Dios, es el que se te ha aparecido. Él quiere que conozcas su voluntad, Él quiere que oigas la voz de su boca, Él quiere que conozca y para que le seas testigo suyo a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿En qué nombre se bautizó? En el nombre del Dios de sus padres. ¿Y cuál es el Dios de sus padres según esta narración? El Dios de sus padres es Jesús. Jesús. En el Antiguo Testamento, Jehová. En el Nuevo Testamento, Jesús. Amén. No es otro. Ahora bien, cuando Pablo va a predicar, en sus viajes misioneros sobre todo, él se hizo acompañar de varios hombres. ¿Me puede dar algunos nombres de los compañeros de Pablo al predicar? Bueno, hay Bernabé, Amén. hay Silas, Sila. Amén. y hay Timoteo, Timoteo. Filemón, Amén. Tito. Tito. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Tenemos también a Gayo, tenemos también a Apolo, tenemos a Priscila, a Aquila, tenemos a Clemente. Eran compañeros de Pablo al predicar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es porque hay personas que citan algunas porciones de la palabra del Señor para decir: Pablo no fue mandado a bautizar, porque él mismo dice: fui mandado a predicar. Pero lo que está respondiendo Pablo aquí, vamos a 1 de Corintios, en esta porción donde Pablo explica esto, es una disensión que hay en la iglesia de Corintio. Eso es lo que Pablo está enfrentando aquí, porque algunos estaban diciendo: bueno, yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefa, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cristo. Y Pablo, para enfrentar esta situación, es lo que explica en el versículo 14, y dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio,
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y hay personas que dicen, Pablo solamente decía a la gente, cree en el Señor Jesús y sea salvo tú y tu casa. No, Señor. Cuando Pablo y Sila fue a la casa del carcelero, él les dijo, cree en el... Y vamos a ir a la palabra del Señor porque siempre me gusta basar lo que estoy diciendo en la palabra del Señor Jesús. En el capítulo 16 de el libro de los Hechos, el verso 29 dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y las personas muchas veces se quedan en ese pasaje y dicen, solamente cree y serás salvo. No, el contexto nos enseña qué fue lo que ocurrió. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No es solamente cuestión de creer, es creer y obedecer a la fe, arrepintiéndose y bautizándose. Y Pablo dice, yo solo he bautizado a unos pocos. Y ahí dice a quienes ha bautizado. Volvemos al capítulo 1 de Primera de Corintios para estar en contexto. Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, ¿verdad? Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Dice, he bautizado a algunos pocos. ¿Y por qué? Yo dije, ¿quiénes eran los compañeros de Pablo? Porque en realidad, en los viajes misioneros de Pablo siempre bautizó miles de personas. ¿Pero quién los bautizaba? Los compañeros de Pablo. O sea, no precisamente tenía que ser él, porque él era el que el Señor lo había mandado para que predicara. Él llevaba la palabra, sus ayudantes bautizaban. ¿Pero cómo bautizaban a las personas? En el nombre del Señor Con Jesús. evidencia en la palabra del Señor. Los discípulos de Juan fueron rebautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, hay un contexto muy importante acá en esto y es como cuando vinieron los judíos a decirle a Juan el Bautista, aquel hombre que tú bautizaste al otro lado, este hombre está haciendo más discípulos de los que tú haces y también está bautizando. Pero va a ver que el reporte es que Jesús estaba bautizando, pero al igual el apóstol Juan nos aclara que no era Jesús el que bautizaba, sino los discípulos de nuestro Señor Jesús. Vamos al capítulo 3, el versículo 22, dice la palabra del Señor, estoy en Juan, Evangelio de Juan. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Bautizaba quién? Aquí dice Jesús. Y vinieron, el 26 estoy ahora, en el verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. La aclaración de esta oración en el capítulo 4, verso 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús, aclara el verso 2, ¿qué dice, mijo? El verso 2 dice, este vino a Jesús de noche. Estoy en el capítulo 4. Bueno. En el capítulo 4, verso 2. Bueno, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, aquí se le acredita que Jesús bautizaba, pero la aclaración más adelante es que no era Jesús el que estaba bautizando, sino sus discípulos. Entonces, aquí vemos a Pablo. Él era el que llevaba la palabra, él es el que predicaba la palabra, pero quienes bautizaban eran los ayudantes que Pablo tenía. Por eso dice Pablo, yo no he bautizado a muchas personas porque el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar. Claro, él llevaba la palabra, pero ¿cuál palabra llevaba? La palabra del evangelio del nombre del Señor Jesús. Entonces, incluso en las epístolas, cuando Pablo instruye a las iglesias que él fundó,
en algunas ocasiones no son iglesias específicamente que él fundó, como en el caso de Roma. Pablo no fundó ninguna iglesia en Roma, pero hablando acerca de la importancia del bautismo, él dice que el bautismo es importante y que debe ser efectuado en el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo, el capítulo 6 de la epístola a los Romanos, dice, o el versículo 3 estoy, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces dice que hemos sido bautizados, hemos sido puestos como en la sepultura con nuestro Señor Jesús y hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros a la hora de ser bautizados resucitamos para una nueva vida. Entonces aquí encontramos que la palabra del Señor, Pablo mismo está instruyendo a las iglesias la importancia que tiene el bautismo y siempre y cuando sea efectuado en el nombre del Señor Jesús. Gálatas, una iglesia que sí la fundó el apóstol Pablo en Galacia, dice el capítulo 3, el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en qué? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hemos sido bautizados en Cristo. Es sustentable la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, somos bautizados correctamente según el Nuevo Testamento. Si somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, somos bautizados correctamente según el Nuevo Testamento. A veces nosotros encontramos y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Cuando llegó Pablo a Efeso en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que Pablo dijo, está bien el bautismo de Juan, pero ahora ustedes necesitan un complemento. ¿Y cuál era ese complemento? El ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. El verso 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos consistencia, no un versículo volando, pero usted me va a decir, pero el Señor Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28, 19. Bueno, en el día de Pentecostés ahí estaba Mateo que escribió esas palabras. Y si Pedro hubiera estado mal al decir, arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, entonces Mateo le hubiera dicho, momento, Pedro, hace apenas unos pocos días atrás, unas semanas atrás, el Señor nos dijo que el bautismo iba a ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no, todos acordaron. ¿Por qué? Porque los evangelios no se contradicen entre ellos. Los evangelios se complementan. Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre. Y luego agrega Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el nombre es singular. El nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Como Padre, Yahweh, el Creador. Como Hijo, la revelación de Yahweh es salvación. Jesús, como Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Pero no valen los títulos, lo que vale es el nombre, porque también tenemos consistencia en eso. Marcos 16, 17 dice, estas señales seguirán a los que creen. Y luego agrega, en mi nombre. Ya luego dice todas las cosas que se van a hacer en su nombre.
Y Lucas capítulo 24, el versículo 47, dice que mandó a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahí tenemos los tres evangelios: nombre, nombre y nombre. No nombres, el nombre, y el nombre es Jesús, como dijo Pedro a los gentiles. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La tradición nos ha enseñado a nosotros desde niño que la forma de dirigirse a Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos santiguaban desde que éramos bebés, y así crecimos con esa idea. Y dicen las personas: no, pero es que así me enseñó mi papá, y el papá de mi papá le enseñó, y mi abuelito así le enseñó, y en el siglo pasado así se enseñó. Déjeme decirle que nosotros tenemos que ir al origen de la palabra del Señor. Todos los bautismos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2 en adelante, que es la época de la gracia, que es la época de la iglesia, todos han sido efectuados en el nombre del Señor Jesús. No hay otra forma bautismal. Y aún Pablo, cuando escribe a la iglesia que fundó en Éfeso, en Efesios 4:5, dice: un Señor, una fe, un bautismo. Pero esta gente, los primeros 12 fueron bautizados 2 veces, pero el otro bautismo, el de Juan, para Pablo y para la iglesia y para el Señor, fue válido hasta antes de Pentecostés. De ahí para acá, el bautismo de Juan no es válido. Todas las personas bautizadas en el bautismo de Juan, aún Apolos, que fue discípulo de Juan, él tuvo que ser corregido en el camino. Entonces, de ahí para acá, todos los bautismos fueron efectuados en el nombre del Señor Jesús. En todo el Nuevo Testamento, hasta cerrarse en el año 96 después de Cristo, cuando se cierra el canón del Antiguo Testamento con Apocalipsis. Ahora, el bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es adoptado en el siglo IV, o sea, en el año 325 después de Cristo, por lo que nosotros conocemos como la Iglesia Romana. Por eso en la Biblia no hay a usted ninguna evidencia de una persona que haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Pero usted me va a decir: pero es que yo creo más a Jesús, a las palabras de Jesús, que a las palabras de los apóstoles. Jesús no escribió ningún libro, para que su información. Mateo fue escrito por Mateo y estaba en el día de Pentecostés. Y si los discípulos hubieran desobedecido al Señor, entonces sus nombres no estarían en la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que lo vio Juan en Apocalipsis aún para el final del primer siglo. Entonces los apóstoles tuvieron la aprobación de Dios. ¿Y cómo podemos ver que los apóstoles tuvieron la aprobación de Dios? Fueron llenos del Espíritu Santo. Los enfermos los traían a las calles, y con solo la sombra de Pedro que pasara sobre ellos, los enfermos se sanaban. Aquel cojo que estaba en el templo, en la puerta llamada la Hermosa, en el nombre del Señor Jesús, Pedro y Juan le dicen: no tenemos plata y no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret te digo, a ti levántate y camina. Y a los principales sacerdotes, a las autoridades, en Hechos 4, versículo 11 y 12 dice que el Señor, Pedro le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, el verso 12, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en 1 de Juan 2:12, Juan les escribe diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Ahora, usted que me escucha, amigo, hermano, usted que ha podido comprobar a través de la palabra del Señor, y si la tiene ahí, no la tenga empolvándose, lea la palabra del Señor y va a ver que es consistente el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Le digo en esta hora: ¿por qué se detiene? Levántese y bautícese en el nombre del Señor Jesús y lave sus pecados e invoque el nombre del Señor Jesús. Amén. La única forma de remisión de pecados. Si usted ha sido bendecido con este mensaje,
Si usted ha sido bendecido con esta enseñanza, si usted quiere saber más de esta doctrina, no hay otro nombre, no hay otro Dios. El único es Jesús y el único nombre consistentemente en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, Yahweh, Jesús, Jehová salva, Yahweh es salvación. Jesús el Cristo, Cristo Jesús. Aunque vamos a tener una enseñanza más detallada acerca del título Cristo. Por cierto, mañana a las 8 de la mañana, hora de aquí de Los Ángeles, a las 10 de la mañana, hora de El Salvador, vamos a tener una enseñanza más detallada sobre esto. Pero por hoy le digo, no se detenga, no vaya a la tradición del cuarto siglo, vaya más atrás al primer siglo. Los apóstoles, todos ellos, bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y Saulo mismo, fue bautizado en el nombre del Señor Jesús y él bautizó él. Y los que se convirtieron en su predicación, sus compañeros, lo bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Algo más, hermano Noé, que tenga que agregar? Bueno, sí, pues nosotros tenemos que estar en el camino del Señor, bautizándonos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque aunque dice que hay que bautizarnos, antes en el bautismo de Juan ya podía ser salvo. Ahora necesitamos ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Gracias y así vamos a orar en esta tarde y agradecerles por su sintonía e invitarles para mañana domingo, es 14 a las 8 de la mañana, hora de California, a 10 de la mañana, hora de Centroamérica, estaremos con ustedes una vez más. Por hoy, muchas gracias, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta enseñanza maravillosa que nos has concedido este día, Señor. Te pido que traigas la revelación de tu nombre, Señor, a la audiencia, hermanos, amigos, aquellos que nos sintonizan en esta emisión en vivo, Señor, y aquellos que nos van a sintonizar en diferido. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los ayudes y los protejas, Señor, en el nombre de Jesús, y que les traiga revelación y pronto, Señor, puedan ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, aquellos que todavía no lo han sido, y los llenes, Señor, con el don del Espíritu Santo. Trae fe, trae convicción, trae bendición a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos. Dios te bendiga. Amén. Es un día a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga.